¿Y cuáles son los beneficios o para qué se hace eso? Primero, por una mayor duración, ¿sí? Porque ¿qué les puede ocurrir a estos aceites? Que seguramente ustedes han visto cuando o han sentido el olor de un aceite rancio, ¿sí? Que es muy desagradable. Nosotros no vemos esas reacciones, pero lo que ocurre es que se les adicionan oxígenos acá en estos dobles enlaces, ¿sí? Entonces ahí se produce el enranciamiento del aceite. Entonces, al tenerlo hidrogenado, seguramente va a tener una mayor duración, va a ser un transporte más fácil, porque no es lo mismo transportar el líquido que transportar el compuesto sólido. Se le agregan, por ejemplo, aromas, como por ejemplo el buteraldehído, para hacerlo semejante a la manteca, a la margarina. Tiene mejor, un bajo costo. Se usa, por ejemplo, mucho en repostería, en todo eso, preferible usar la margarina antes que el aceite. Entonces, una de las reacciones que puede ser es esta de hidrogenación. Pueden hidrogenarse todos los ácidos grasos, o puede ser que se hidrogene uno o dos, ¿sí? No todos los ácidos grasos. Acá, por ejemplo, bueno, ya habíamos estado viendo el ácido linolénico, que tiene 3 dobles enlaces, ¿sí? Por la hidrogenación. Fíjense, si se hidrogena uno de esos enlaces, dobles enlaces, tenemos el ácido linoleico, que tiene 2 dobles enlaces. Esto es lo que les decía la profe, que se escribe acá con los 2 puntos. Fíjense, tiene un solo doble enlace, y este tiene 0, ¿sí? Este ya está totalmente hidrogenado. Algo que ocurre cuando se producen estas hidrogenaciones, o que puede ocurrir, es que estos dobles enlaces, fíjense acá, estos se hidrogenaron, y lo que le ocurre es que puede cambiar su configuración en este proceso, y se pueden formar, o sea, pasa de configuración cis a configuración trans. Esa configuración trans es lo que hace que se nombren las grasas como grasas trans. Esas las han escuchado, han visto las etiquetas que siempre nos dan un porcentaje de grasas trans. Generalmente nos dicen que tiene 0 grasas trans. No sé si han visto las etiquetas de galletas, de las papas fritas. Sí, lo he visto. Bien, entonces esto se puede obtener como un producto indeseado, sería, ¿sí? En las hidrogenaciones se puede obtener hasta un 10% de grasas trans. Acá yo les traje algunas etiquetas que después, cuando hagan el trabajo que les ha traído la profe, seguramente también lo van a ver. Fíjense que les habla de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, grasas monoinsaturadas, o sea, con un solo doble enlace. Fíjense que acá nos habla de las cuales tantas son omega 9, grasas poliinsaturadas, es decir, con más de un doble enlace. ¿Sí? Ven que las etiquetas ahora se detalla todo esto que vemos acá. Fíjense, tanto de grasas saturadas, tanto de grasas monoinsaturadas, grasas trans, sería prácticamente ideal que no hayan. Ya vamos a ver que lo que ocurre es que las grasas trans las metaboliza nuestro cuerpo como si fueran grasas saturadas. Entonces están asociadas a muchas cardiopatías, a los ACV, a todo eso están asociadas estas grasas trans. Profe, Sí, por eso acá en Argentina se exige mucho que se implemente la ley del etiquetado.
Sí, sobre todo, más que con las grasas trans también, o sea, con todo lo que sea, porque como que por ahí si no sabemos o leer mucho las etiquetas o por ahí está todo, fíjense que eso está en la parte de atrás y chiquitito, que uno por ahí ni los mira, ¿sí? Por eso la idea es que todos estos productos o por ejemplo cuando tienen altos contenidos en grasas, altos contenidos en azúcares, la idea es que esté más visible, ¿sí? Que sepamos lo que estamos comiendo. Ahí yo voy a, si me permite intervenir, sí, profesora, profe. que usted está... Nada, es tal cual lo que dice la profesora, o sea, ahora cuando vayamos a trabajar, está tan chiquita la información y la ley de etiquetado lo que plantea es tener un hexágono en la parte de adelante donde en todos lados dice sin grasas trans, pero no te está mostrando que tal vez tiene 80 gramos de grasa, que tal vez ese es el consumo para todo tu día, ¿sí? Y entonces la ley de etiquetado lo que permite es eso, identificar qué es lo que tiene en mucha proporción, ya sean grasas, ya sean azúcares, ¿sí? Sodio también, ¿sí? O sea, cuando se le agrega mucha sal. Entonces, y realmente el etiquetado que tenemos es súper deficiente y le iba a preguntar a la profesora de dónde sacó esta etiqueta tan espectacular, porque del libro. es tan horrible, del libro, claro. Del libro, esta etiqueta es del libro. Por eso, cuando... no, la saqué de internet, no, la busqué en internet, esta es la del libro. Ay, porque la verdad que que mis hijos, yo que veo poquito, tengo una aplicación que se llama Sullivan y que me lee las etiquetas con una lupa, ¿no? Es la única forma, porque no hay forma, ni ampliando ni nada, de leer una etiqueta. O sea, que ¿quién va a ir a leer una etiqueta para saber si es el alimento que consume está bueno para él o no? Imposible, si no nos ponen cosas como decoraciones y no la información que sí necesitamos para alimentarnos bien. Bueno, listo. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense, bueno, la etiquetita y lo que, o sea, entonces dijimos que durante este proceso de hidrogenación, algunos de estos dobles enlaces lo que les puede pasar es isomerizarse para dar estos enlaces trans, ¿sí? ¿Dónde encontramos las grasas trans? Todo esto que se ve tan rico acá. Fíjense que normalmente pueden estar en los alimentos fritos, en los productos de panadería, en las margarinas, en alimentos procesados. Igual ya se trabaja para que esas grasas trans sean lo menos posible, ¿sí? Ya sabemos todos que son indeseables. Entonces, al principio, bueno, era como muy común encontrar las grasas trans y ahora, bueno, los procesos industriales lo que tratan es de que no ocurra esto. Sí, por ahí por ejemplo, en los fritos, cuando esos aceites donde se fríe y se vuelve a freír y se vuelve a freír, ¿sí? En esos tipos de aceites recontrautilizados y todo eso, bueno, por ahí se van generando este tipo de grasas. La Organización Mundial de la Salud dice que al 2023 trata de que ya no haya alimentos con ácidos grasos trans. ¿Sí? Y bueno, se supone que la ingesta excesiva de estos ácidos grasos trans
fíjense que es más del 1% de la ingesta calórica total, ya sería un exceso. ¿Sí? Entonces dijimos que estaba asociado al riesgo de cardiopatías, de mortalidad. También leí por ahí que tenían que ver, o que se los asocia con los ACV. Entonces, bueno, la idea es eso, ir disminuyendo ese tipo de grasas, del consumo de grasas trans. El tema es que nuestro organismo los metaboliza como si fuera una grasa saturada, ¿sí? Vieron que se aconseja disminuir el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo, no aumentar, pero sí que son de mejor calidad las grasas insaturadas. Todo lo que sería el aceite de oliva, todo lo que serían los frutos secos. Bueno, y otra de las reacciones que sí pueden sufrir estos Perdón, Lili, ¿te puedo? Sí. Ahora sí te puedo. Yo quería agregar algo sobre el proceso, los procesos de producción, tanto de grasa, o sea, de aceites, ¿sí? Como de la margarina. Con los aceites, o sea, para poder instalar este tema, porque siempre se ha planteado que las grasas son malas, ¿sí? O sea, o por lo menos muchos de nosotros ya hemos crecido con esto de que todo lo que tiene grasa está mal, ¿sí? Inclusive las grasas animales, ¿sí? Que era con lo que se freía y hasta la década del 80, o sea, se cocinaba con eso. ¿Qué pasa? Las grasas las necesitamos, no las podemos eliminar completamente, ¿sí? Son necesarias, hay hormonas, hay un montón de procesos metabólicos que requieren de los fosfolípidos, de las membranas. Uh-huh. Entonces, la propuesta acá no es demonizar, ¿sí? Sino que lo que estemos consumiendo sea realmente aprovechable por nuestro cuerpo. Que eso, al hacer tan industrial, o sea, al haber aparecido procesos industriales, bueno, se han generado estas dificultades. Como por ejemplo, por un lado, esto de que se dejó de consumir grasas porque se las estaba asociando justamente a los problemas coronarios. Pero por otro lado, el proceso de hidrogenación para producir margarinas, que fue re importante, esto para el crecimiento, digamos, de la población, el poder y también a nivel económico, porque una margarina realmente es mucho más barata que la manteca. Pero por otro lado, todos esos procesos de hidrogenación, como decía la profesora, involucran la producción de una grasa trans. Si vieron, o sea, las plantas son las que sintetizan los aceites y los animales las grasas. Todos los aceites o todos los ácidos grasos que vimos eran cis. O sea, que ese proceso de isomerización, esa transformación a trans, a un doble enlace trans, es un proceso que se produce por calor, en la hidrogenación, por ejemplo, y cuando nosotros calentamos un aceite. Entonces, las margarinas se buscaron y ya hay otros procesos que la verdad que queda con un gusto muy feo. La margarina ahora ya no me gusta, antes me gustaba, pero es muy mala. Pero, o sea, se empezó a retirar la margarina por este problema y tenemos que replantearnos nosotros cómo consumimos los aceites, ¿sí? Porque sabemos, o sea, si van a la unidad de alquenos y ven, o sea, estábamos hablando de que la hidrogenación, por ejemplo, es un proceso exotérmico, y ahí es donde aparecen
enlaces trans. Acá, cuando nosotros calentamos un aceite, que si bien no es una hidrogenación, al calentar un aceite, a darle energía, los enlaces cis son más inestables. Un compuesto con enlace cis es menos estable que uno con enlace trans. Entonces, apenas puede, se transforma en algo más estable. Pero eso, a nosotros no lo metabolizamos en el cuerpo. Y son un montón de cosas en las que nos está afectando. Entonces, el replanteo sería cómo consumimos, o sea, en vez de usar un aceite, o sea, un poliinsaturado para freír o para cocinar, es preferible utilizarlo crudo, es decir, crudo, que sea sin calentarlo. Si tenemos que consumir un aceite, que sea un aceite hecho con prensado en frío, que si van a ver una etiqueta esa es una información importante, que diga que no le aplicaron calor, porque sabemos que con el calor ya vamos a tener grasas trans. Entonces, que sea, por eso el aceite de oliva es tan importante, porque su proceso es solamente en frío, el prensado en frío, y con los otros aceites hay que mirar eso, ¿sí? Inclusive, bueno, los solventes que se usen, pero intentar utilizarlos en forma que estén, que no se hayan calentado, no calentar demasiado, o sea, no consumir permanentemente alimentos que estén fritos, porque generan un deterioro grande de la salud. Algo más quería decir al respecto de esto. Bueno, se me pasó. Cuando te acordés, volvemos. Sí, ahí está. Que por ejemplo, en los últimos trabajos que he estado revisando, el aceite de oliva es uno de los que están usando a veces más para cocinar, digamos, como aceite, porque es monoinsaturado. Tiene mucho ácido oleico y tiene un solo doble enlace. Entonces, no es esperable que los otros enlaces que queden, porque no van a quedar, digamos, o son pocos los enlaces para que se isomericen. A diferencia, por ejemplo, de los aceites de girasol o de maíz. Así que eso para dar. Y bueno, dejo de interrumpir. Ahí va a buscar acá la tabla, a ver si era esta, donde decía los porcentajes. Acá tenés el de oliva, ves que tiene 82% del oleico. Exacto, de un mono. El de maíz tiene un poco más del linoleico. Uh-huh. Sí, que iban a preguntar. Yo espero no haberme ido porque parece que tengo un poco internet. No, sí está, sí. Pero alguien iba a preguntar algo, pero no sé quién era. No, la profe, la presencia entonces de poliinsaturados es peor porque isomeriza a trans. ¿Así sería entonces la conclusión? Y hay más posibilidades. Exacto, más posibilidades. Pero hay otra cosa que es importante. ¿Por qué tenemos que consumir los aceites? Porque esto que se hablaba de omega 3, omega 6, omega 9, como está hablando la profesora, son ácidos grasos que nosotros no producimos, ¿sí? Solamente los producen, se encuentran en los vegetales y en pescados, en algunos pescados azules que le llaman. Entonces, por eso son necesarios. Intervienen, por ejemplo, en el proceso de pensamiento, o sea, en nuestro, por ejemplo, en cómo podemos, en el razonamiento, o sea, que los necesitamos. Y por ejemplo, el estudio por lo que lo he hecho,
interviene en la vista, ¿sí? En una mejor o peor visión. Porque en la visión intervienen alquenos, ¿sí? Estos ácidos forman parte del sistema de la retina. Así que imagínense lo importantes que son, pero son importantes cuando están con la isomería geométrica, digamos, que nuestro cuerpo reconoce, que sería la cis, no la trans. ¿Mm? Listo. Bien. Sí, o sea, la profe ahí nos dice de lo de la visión, que no lo me lo habías comentado, pero no me acordaba, Silvi. Uh-huh. Pero bueno, fíjense que tenemos todo lo que son las hormonas, los fosfolípidos que forman parte de las membranas celulares. Son muy importantes todo lo que sean los lípidos. Y otra yo ahora, perdón. Nah. Sí, dale. No, dale. Que digo que yo ahora tengo un puber, tengo un varón, y algo que es muy común en los varones es que cuando empiezan a dar el estirón, digamos, a entrar en la adolescencia, engordan y se los ve más redondeados, más gorditos. Y lo primero que se piensa es que hay que hacerlos adelgazar, y no, porque necesitan, o sea, las hormonas masculinas tienen como base la grasa para poder desarrollarse. Entonces, después tienen tiempo de afinarse, pero si no tienen grasa suficiente, no pueden dar el estirón puberal. Por ejemplo, imagínense, a ese nivel estamos hablando. Es más común y es mucho más fuerte en el varón que en la mujer. Bueno, otra de las reacciones entonces que pueden sufrir estos triglicéridos, ¿se acuerdan que yo les dije que estos se incluían en la clasificación de que eran hidrolizables? ¿Sí? Entonces es la hidrólisis. Con un exceso, por ejemplo, de hidróxido de sodio, estos triglicéridos, se vuelve a formar la glicerina y se forman sales de sodio, por ejemplo, en este caso que estamos usando hidróxido de sodio, sales de sodio de esos ácidos grasos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el anión, de eso que proveniente de acá, de esos ácidos grasos, que se une con el catión sodio, ¿sí? Entonces tenemos los iones carboxilato y el catión sodio, ¿sí? Entonces se forman sales de esos ácidos grasos insaturados, de esos ácidos grasos superiores. Y esto nos da el pie para seguir con el tema que sigue. No sé si quieren hacer alguna pregunta de acá o alguna acotación las profes. Yo apagué el micrófono para no seguir interrumpiendo. Bueno, lo que quería... De la reacción ahí de la última diapositiva. Sí. Que es en la que se lo hacía reaccionar con exceso de hidróxido de sodio. Sí. Esos ácidos grasos, si yo los quisiera poder extraerlos de la solución, tendrías que ponerlo en un medio ácido. Y ahora vamos a ver, o sea, no, ahora vemos que eso que se formó ahí, en realidad vamos a ver que son jabones. Ah, claro. Sí, esas sales de ácidos grasos, en realidad son los que ahora lo vamos a ver, que viene la parte de jabones y detergentes. Esos son los jabones. Listo, ¿yo puedo acotar ahí? Sí, dale, Silvi. Del tema de producción de jabones, ¿sí? Porque tu pregunta es interesante. No hace falta, no va a hacer falta eso, salvo, bueno, pero para solubilizar
los iones que se han formado, o sea, los carboxilatos, sino que para sacar el exceso de hidróxido de sodio, ¿sí? Porque cuando vos preparás un jabón así a partir de una grasa más hidróxido de sodio de potasio, lo que ocurre es que cuando se enfría, se separan dos capas. Una que es el jabón, digamos, lo que tiene el palmitato de sodio, ¿sí? El ácido graso, la sal del ácido graso, y por otro lado te queda la glicerina. La glicerina generalmente es incolora, o tiene apenas un colorcito, y queda en la parte superior, y el jabón abajo. Entonces, lo que se hace después es a ese jabón se lo mezcla con ácido clorhídrico a veces para neutralizar el exceso de hidróxido. Y a partir de ahí lo otro que se hace es dejarlo secando, prensando, porque también hay agua en el medio, ¿sí? Entonces se evapora el agua y eso permite que se termine de endurecer el jabón. Pues si no queda como una baba, así, como cuando dejas el jabón en agua. Claro. Entonces, Un al año extraer hicimos la jabón glicerina en el laboratorio, y ¿no? al resto de la solución, cuando se le agrega ácido clorhídrico, se formaría cloruro de sodio más el ácido graso correspondiente. Exactamente. La sal del ácido graso correspondiente, que sigue estando, digamos, como carboxilato, como carboxilato de sodio, ¿sí? Sí, sí. Muchísimas gracias, profesor. De nada. Bueno, yo quería ahí agregar una cosita antes de que pasemos al otro PowerPoint. Es que si vieron, la profesora presentó dos reacciones, ¿sí? En vistas a integrador y a cerrar este tema. Dos reacciones. Una que tenía que ver con los dobles enlaces, que era uno de los grupos funcionales que tenía esta molécula, macromolécula, ¿sí? Tenía dobles enlaces, entonces en esos dobles enlaces una de las cosas industrialmente que se pueden hacer, entonces es hidrogenar. Lo otro que ocurre, que es un proceso por el calor, la isomerización, el paso de cis a trans. Y por otro lado, la hidrólisis alcalina, que en este caso no tuvo que ver con los dobles enlaces, sino que aquí interviene la reacción de los ésteres, ¿sí? Que los ésteres estaban formados por un alcohol más un ácido carboxílico, que fue lo que explicó al principio de la presentación. Entonces, ya lo habíamos visto en derivados de ácidos, en la unidad de oxigenados, en donde es una reacción que ustedes tuvieron que hacer un mapita mental. Esta es una reacción, la de la esterificación es reversible. Entonces, teniendo una grasa, se puede obtener un alcohol que no es cualquiera, es la glicerina y ácidos grasos superiores, sales de ácidos grasos superiores. Y cierro el micrófono. Ahí yo les nombré también las ceras. Las ceras también son ésteres, pero esos están formados por otros alcoholes distintos al glicerol, por ejemplo. Sí, ahí tenemos alcoholes distintos, entonces tenemos, bueno, otras propiedades. Claro, son alcoholes de largas cadenas carbonadas, de 20, 30 átomos de carbono. Entonces son ésteres, son lineales, tanto el ácido como el alcohol son lineales, y tanto el ácido como el alcohol tienen muchos átomos de carbono. Ejemplos, no sé, la cera del oído auditivo, las ceras que protegen a los cuerpos, a de los animales, la cera de abejas, las hojas de las plantas, claro. Tal cual. Por ahí para disminuir la transpiración, la evaporación. Las plantas se cubren
con cera las hojitas. Bien. Seguimos entonces. Yo voy a apagar el micrófono, sí. Bueno, si tiene algo que aportar, aporte, profesora, o calle para siempre. Vamos entonces, dejamos en la reacción esta que vimos de hidrólisis de los triglicéridos, la volvemos a tomar por acá, y entonces vemos que un jabón es una mezcla de sales sódicas o potásicas, es decir, que se puede usar el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, de ácidos carboxílicos superiores, formada por hidrólisis alcalina de una grasa sólida o líquida, ¿sí? Entonces el jabón es la mezcla de estas sales que habíamos visto que se formaban por hidrólisis del triglicérido más hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Volvemos a tomar acá el ejemplo que vimos recién, ¿sí? Y acá vemos las sales de sodio que se han formado a partir de estos ácidos grasos, ¿sí? Que formaban el triglicérido. Cada grasa se caracteriza porque tiene lo que se llama un índice de saponificación. Ese índice de saponificación son los miligramos de hidróxido de potasio o de hidróxido de sodio que son necesarios para saponificar 1 gramo de grasa, ¿sí? Entonces, cada grasa tiene un índice característico. Veamos cuál es la estructura del jabón. Dijimos que eran las sales de estos ácidos grasos, esos ácidos carboxílicos superiores. Y fíjense que tenemos todo esto, que es el grupo no polar o hidrófobo, ¿sí? Que es toda la parte de la cola del ácido. Y tenemos lo que llamamos el grupo polar o hidrófilo, que es el grupo carboxilo, ¿sí? Que es un anión. Entonces todos sabemos que este va a poder solubilizarse en agua, ¿sí? El grupo carboxilo. Y tenemos el catión sodio. Como es una sal, ¿sí? Esa sal es soluble, o sea que cuando están en agua están separados, ¿no? Los iones sodios de los aniones carboxilato. ¿Cómo limpian entonces estos jabones? Tenemos entonces el grupo hidrófilo, que es el grupo carboxilo. Este es polar y es soluble en agua. El grupo hidrófobo, o toda la cola esta del ácido, es no polar y es insoluble en agua, ¿sí? Y los iones sodios dijimos que quedan disueltos en el agua, que no serían los que van a intervenir en la acción esta limpiadora de los jabones. ¿Qué ocurre entonces? Se forman lo que llamamos micelas. Fíjense, acá yo les traje un dibujito de lo que sería el anión carboxilato. Este sería el grupo carboxilo, ¿sí? Y esta sería la cola del ácido, ¿sí? Acuérdense que dijimos que eran ácidos grasos superiores, ¿sí? O sea, de varios átomos de carbono. Acá tenemos, fíjense cómo marca esta parte de acá, que sería la parte polar, y todo esto sería la parte no polar. Esto que está acá, que dijimos que era el grupo carboxilo, que es soluble en agua, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que se forma lo que llamamos una micela, que son asociaciones de esos grupos, de esos aniones carboxilatos, ¿sí? Fíjense que son entre 100 y 200, y entonces, ¿qué tenemos? Las cabecitas polares, que serían los grupos carboxilos, quedan todos orientados hacia el agua, mientras que la cola, que es no polar, quedan hacia adentro. Imagínense que estas son como esferas, ¿sí?
que se forman así con esta estructura de la cola apolar hacia adentro y las cabecitas polares hacia afuera. Dijimos, los iones sodios quedan disueltos en el agua. Entonces, ¿cómo limpian estas micelas o estos jabones? Y fíjense que la grasa, ¿sí?, que va a ser soluble en esta parte no polar de la molécula, ¿sí?, lo que hacen es rodear a esa grasa con estas colas apolares y las desprenden de la superficie que estamos limpiando, ¿sí? Entonces se forman esas micelas que ya dijimos, la cola apolar va hacia adentro o a donde está la suciedad, y la cabeza polar va hacia afuera, que es donde está el agua. Imagínense que que estas asociaciones de moléculas son esferitas que llamamos micelas, entonces. ¿Cuáles son las desventajas que podemos encontrar en estos jabones? Y que forman sales insolubles con los iones hierro y sobre todo calcio y magnesio. ¿Se acuerdan que los iones calcio y magnesio son los que le daban la dureza al agua? Y que acá en Mendoza tenemos agua dura, ¿sí? Es decir, que el agua contiene una cantidad importante de iones calcio y magnesio. Al formar sales insolubles con este calcio y con este magnesio, y se pierde el poder como agente limpiador, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije varias veces que el sodio está disuelto en el agua acá? Si ese ion calcio, por ejemplo, se une acá a esta cabecita polar, y ya no tenemos más este jabón o estas micelas, porque estos ya no son solubles, ¿sí? Entonces, la desventaja es que forman sales insolubles con el calcio y el magnesio, y entonces pierden esa efectividad como agente limpiador. ¿Sí? Acá les traje otro ejemplo. Fíjense que tenemos acá el anión, ¿sí?, con el catión sodio, ¿sí?, jabón soluble en agua, mientras que cuando se forma la sal, fíjense que necesitamos 2 aniones carboxilato por cada catión de sodio, ¿sí? Cuando se forma esta sal que es insoluble, quedan los residuos de jabón, que queda como un sarro, como por ahí que se ve en las bañeras o en donde usamos, bueno, jabón o champú. Entonces todo esto sería la sal insoluble. ¿Cuál fue o qué se encontró para este problema? Y se empezaron a usar los detergentes. La estructura de los detergentes, ¿cuál es? La cadena, tienen una cadena saturada no polar, también muy larga. Fíjense que es semejante a lo que vimos de los jabones. Tienen un extremo polar y normalmente son sales sódicas pueden ser alquilbencenos sulfatos. Ya vamos a ver algunos de estos detergentes. Yo acá les traje un ejemplo de una reacción de cómo se podría preparar un detergente, también pensando en el tema del integrador. Fíjense que partiendo de un benceno, ¿sí?, se puede producir una alquilación. Entonces, así se le agrega lo que sería el extremo, acá, la cadena saturada no polar, un grupo alquilo muy largo, ¿sí? Haciendo una alquilación con un grupo alquilo muy largo, se forma lo que sería acá el alquilbenceno. Y si después hacemos una sulfonación, fíjense que se forma, acá sería un un ácido, ¿sí?, alquilbenceno sulfónico. Este R dijimos que era muy largo. Fíjense que acá
Este R, si se acuerdan algo de la parte de sustituciones, ¿sí? Este R sería un orientador para, por eso acá formamos el para, alquilbenceno sulfónico. Y si eso reacciona con hidróxido de sodio, podemos obtener una sal. Ay, acá me faltó el R. Se lo puse acá y acá no. Sería el alquil, sería un detergente, por ejemplo, que se puede sintetizar. ¿Sí? Entonces acá tendríamos sales, ¿sí? Tenemos el extremo, este sería el extremo polar, y todo esto sería el extremo no polar. Los detergentes, por ahí el problema que tienen es la biodegradabilidad, ¿sí? Ese sería el problema que podemos encontrar con los detergentes. La clasificación, o sea, los podemos clasificar en detergentes neutros, aniónicos y catiónicos. Por ejemplo, los polialcoholes son ejemplos de detergentes neutros. Las sales de ácidos sulfónicos son ejemplos de detergentes aniónicos, y las sales de amonio cuaternario, que ahora también están muy nombradas, serían lo que serían unos detergentes catiónicos. Acá, por ejemplo, hay un detergente que es el lauril sulfato de sodio, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos el grupo no polar, el grupo polar, ¿sí? Y bueno, el catión sodio, que dijimos que estaba disuelto en el agua. ¿Cuáles las ventajas de esto? Y que la sal con el calcio también es soluble, ¿sí? En el caso de los detergentes. Entonces, por ejemplo, esto se usa mucho en champú, ¿sí? Las ventajas son esas, que la sal de calcio es soluble, entonces no pierde la efectividad limpiadora. Acá yo les traje un ejemplo de un detergente de amonio cuaternario, ¿sí? Fíjense que es una sal, un cloruro esto sería el amonio cuaternario, bencil acetil dimetil amonio, o cloruro de benzalconio. Sí. Yo tengo una duda. En física 1 nos habían hablado de que los jabones estaban relacionados con la tensión superficial, que se denominaban surfantes y nada, se caracterizaban por eso, por disminuir la tensión superficial. ¿Y eso por qué sería? Porque son bastante solubles en agua, al tener el grupo polar como en contacto con el agua. ¿O cómo se explicaría así con la estructura? A ver ahí. Sí, son tensioactivos. A los detergentes se los llama tensioactivos o agentes surfactantes, y tienen esa propiedad de disminuir la tensión superficial del agua. Acuérdense que la superficie del agua se comporta como si fuera una membrana elástica, a punto que un insecto puede pararse. ¿Cómo? ¿Cómo, Lili? Sí. Con los puentes hidrógenos. Exactamente, porque lo que le da al agua esa gran tensión superficial son las interacciones intermoleculares entre las moléculas de agua que están en la superficie. Eso es lo que las hace que un insecto pueda pararse en el agua, o una aguja flotar en el agua, ¿sí? Sin hundirse. Entonces, la tensión superficial está relacionada a eso, con las fuerzas intermoleculares. Supongo que estos romperán esos puentes claro. Hidrógenos. Sí, algo más que yo podría aportar es que otro de las desventajas de los jabones es que sus soluciones acuosas son básicas, son alcalinas. Debido a que un jabón es una sal de un ácido carboxílico, un ácido débil y una base fuerte, hidróxido de calcio o hidróxido de potasio. Esas sales en agua se hidrolizan,
¿sí? Dando soluciones alcalinas. No sé si el año pasado alcanzaron a ver hidrólisis, tal vez son temas de avanzada, y el año pasado solo tuvimos 2 meses. Pero bueno, las sales de un ácido débil y una base fuerte, las soluciones acuosas de estas sales, experimentan hidrólisis alcalina. Eso no ocurre con un detergente. El detergente no solamente logra resolver el tema de la insolubilidad de las sales cálcicas y magnésicas provenientes del jabón, sino que también logra resolver el tema del pH, porque un detergente, fíjense ahí el lauril sulfato de sodio, es una sal de un ácido fuerte, que es el ácido sulfúrico, y una base fuerte. Entonces sus hidrólisis son neutras. Por eso entonces las soluciones acuosas de detergentes son neutras, mucho más favorables para la piel, para la limpieza, que una solución alcalina. Bueno, ese era todo el comentario. Bien. Tremendo comentario. Bueno, yo acá encontré este afiche, que no es muy científico, ¿sí? Pero bueno, ahora que está tan bien nombrado el tema de lavarse las manos, ¿sí? Era porque, fíjense que los virus, bueno, están formados por proteínas, que son los que van a infectar las células humanas, pero tienen una capa de lípidos. Y entonces lo que hacemos es con el jabón, que fíjense que acá nos muestra la cola hidrófila y la cola hidrofóbica o hidrófoba, lo que hace es romper esa membrana de lípidos que tiene el virus, ¿sí? Por eso es tan importante el lavado de manos con jabón. Y ahora, bueno, que ya lo hemos incorporado tanto a la vida nuestra. Y que eso es no solamente para el coronavirus, sino que esa misma acción Sí, la hacen para bacterias, para otros tipos de virus. O sea, en realidad los detergentes los podríamos llamar los jabones bactericidas, porque no dejan, no dejan nada. Claro. Re lindo. Bueno. Hasta acá llegamos. ¿Qué significa eso, Lili? ¿Que no vas a seguir? Hasta acá llegué, dije. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo esto está subido en el aula, ¿sí? Ahora hemos subido con tiempo. Están subidos los apuntes, hay unos videos. Están subidos los PowerPoint. Ya lo voy a arreglar a ese que me faltó el R en el detergente. Buenísimo. Yo no tengo dudas, profesora. Ya pregunté lo que quería preguntar. Bueno, vemos entonces sí. Iba a poner, íbamos a hacer unos ejercicios. Sí. Los iba a poner visibles porque los había dejado para ahora ponerlos en el aula para que los vean los chicos. ¿Los resueltos pondrías? No, los que ahora ¿No? vamos a ir haciendo, por si los quieren ir mirando. No, los resueltos no los tengo. Yo te los mando si querés. Ahí pregunta Emanuel, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana tenemos toda la parte teórica, teórico-práctica, digamos, de polímeros. Mañana en esas 4 horas terminamos con el último tema que queda, que bueno, es polímeros.
y vamos a hacer también algo de ejercitación y una identificación, que para eso les pedíamos las fotos, que también hay que colocar eso, de etiquetas de polímeros que encuentren en la casa. Ahora no sé, Silvi, ¿vas a hacer lo de las etiquetas? Yo no sé si quieren que hagamos los ejercicios. A mí me parece que en vistas a que o los ejercicios los dejamos y miramos lo de las etiquetas como quieran. ¿Con qué quieren que empecemos? Si quieren, podemos hacer mañana, que vamos a tener pizarrón, tal vez sea más fácil manejarnos con los ejercicios de grasas, ¿o no? Bueno, no sé. Sí, porque me parece que sí, porque ahora, por ejemplo, son las 2:30, o sea que si hacemos los ejercicios no hacemos lo otro, pero igual claro. A mí me está, o sea, no me preocupa. Ahí preguntan, Brian, si esta semana nos dejarían los últimos cuestionarios y trabajos. Sí, estas 2 unidades solo tienen cuestionarios, así que no van a tener que hacer trabajos adicionales. Uh-huh. Y la semana que viene que habría, no tendrías repaso, en fin, no sé, eso lo tenemos que acordar, si nos juntamos y cómo lo vamos a manejar la semana que viene. Yo propongo que si quieren hacer preguntas o consultas, serían en las horas de consulta y dejamos los 2 días esos libres libres en el sentido de nosotros para corrección y ellos para que vayan subiendo lo que necesitan. Perfecto. ¿Sí? Es decir, la semana que viene no damos clases, solo no. Consultas. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, la apertura de todo lo que sean las actividades para que puedan hacerse un esquema para los que quieran rendir el integral. ¿Vos tenés, Gaby, la actividad a mano? Porque yo estoy tratando de abrirla acá y vos mostrásela y yo ya la subo al aula para que les quede a los chicos. O sea, sí, ya sé, subo la de las Word, etiquetas. O sea, claro, si querés mostrarles. Sí, acá la tengo. Y yo, mientras tanto, la voy subiendo. Bueno. Así ya les queda a ellos. Bueno, ahí está. Sí, vos, Silvina, dale, sí. No sé si está muy pequeña. A ver, ahí. Agrandarlo un chiquito más y lo que pasa es que la idea sería que ellos puedan ir buscando y que carguemos algunos datos. Fíjense, esta actividad está planteada para que podamos identificar, digamos, como mostró Liliana, en la etiqueta nutricional, grasas saturadas, grasas insaturadas, digamos, alimentos grasos que utilizamos en la casa. ¿A qué me refiero? Al aceite que ustedes tengan en su casa, si usan manteca, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, tenemos distintos tipos, no sé, que usarán en su casa, si, aceite de girasol, generalmente ya últimamente no se ven mucho los mezclas, porque no están tan buenos, pero la idea es que completemos, si que podés mirar un poquito más abajo, este tema de ver con nombre de marca, por ejemplo, qué sé yo acá uso el aceite Natura, ¿qué tiene de grasas monoinsaturadas, cuánto tiene de cada uno de estos tipos de grasas, mirándolo en la etiqueta. La idea es que busquen, si están en su casa, si tiene la etiqueta el aceite que están consumiendo y qué tipo de información tiene, ¿sí? Porque no todos dan estas mismas pautas. Y bueno, la idea sería que pudiéramos comparar con un aceite de oliva, con un aceite de coco, por ejemplo, o aceites y mantecas.
Si hay algún valiente que ya lo hayan ubicado, que se traiga y que comparta para que vayamos cargando ahí la información para poder comparar. Yo acá tengo, profe, unos cañuelas. Buenísimo, Bueno, aceite. cañuelas. Aceite cañuelas. Bueno, grasas totales son 12 gramos. Dice cantidad por porción, estoy dando esa. Bien, Por y- porción. Porción Sí, lo de vamos 13 a- mililitros. por porción, cuánto? porque De 13 mililitros. la porción, fíjense ustedes, la porción planteada No, profe, es la porción una es cucharada 13 sopera. es de 13 mililitros, pero las grasas es en gramos. Listo. Listo. ¿Y cuántos eran los gramos de grasa? ¿13? Dice grasas totales 12. 12. Ujú. Ahí está. Entonces podríamos poner que la porción es 13 mililitros, ¿eh? Ajá, así sería, profe. 13 Bien. mililitros. Eso está especificado. Son 13 mililitros, una cucharada sopera, y eso es la porción recomendada, chicos, ¿sí? Porción, imagínense una cucharada sopera. Yo me muero cuando veo esto porque, bueno. Perdón, te puedo preguntar porque no lo puse acá, pero ¿cuántas kilocalorías aportan esos 12 gramos de grasas total? Arriba 108. te Que ni dice lo digas. 108, profe. 108. De la 108, Mejor no una lo digas. cucharada sopera te larga 108 de las 2000 que supuestamente dice la Organización Mundial. La vamos a empezar a odiar, más todavía la Organización Mundial. Bueno, seguimos, perdón. Grasas saturadas 1,3. ¿Gramos? Sí. Ujú, Todo va a estar en gramos. ujú. Las monoinsaturadas son 2,9 y las poli 7,8. Guachigua. Colesterol ¿Sabes? dice 0. Y grasas trans dice 0. Y después aparece un doble asterisco que abajo dice valores de referencia no establecidos. Para valores diarios. Entonces, Que no sé si influyen algo. En realidad, en la Organización Mundial de la Salud estableció hace muy poquito un número que dice 2,2 gramos en todo el día de grasas trans. Así que imagínense. Una pregunta, ¿el cañuelas este es de girasol? ¿Aceite de Sí, girasol? profe, girasol. Perfecto. ¿Sabes qué? Si pudieras agregarle arriba aceite de girasol, cañón. Está, buenísimo. no hace falta por ahí ¿Listo, poner el profe? nombre. Esto no creo que cambie mucho de una marca a otra, ¿o sí? ¿Vos sabés que sí? ¿Sí? Sí, porque depende de la variedad de girasol, porque hay unos girasol que son semilla chiquita, otros más grandes, depende de la oleaginosa de la variedad. Y hay diferencia interesante. Yo tengo, Ahí- profe, manteca. Bien. Manteca, eso ya es palabra prohibida. Pero está mal que esté prohibida, pues, sí. En definitiva, mira, si tiene más grasa saturada y, a ver, yo entre hacer una torta ya con aceite y hacerla con manteca, ya, si no fuera por el costo, te diría que la hago con manteca directamente. Porque si después me voy a comer todo eso trans, prefiero comérmelo saturado, no trans. Más rico. Claro, Bueno. sí. ¿Los valores qué van a ser por porción? Por porción son 10 gramos. O sea, casi nada. 10, y es Una que sigue siendo tostadita sin gusto a nada. una cucharada, chicas. Eso es una cucharada. Dice, Son una los cucharada 13 de sopa, dice la porción. Claro. De grasas totales
8,3 gramos. Grasas Mira, saturadas. menos. Grasas saturadas, 5 gramos. Claro, ¿ves? Ahí sube, aumenta el porcentaje de grasas saturadas. Ujú. Entonces, profe, las poliinsaturadas eran las trans. O al No, revés. serían los aceites cis. Claro. Poliinsaturados y monoinsaturados van a ser los que tienen dobles enlaces, que son cis. Bien. ¿Sí? Y cuando hay algún proceso por ahí de calentamiento, ahí aparecen los trans. Ahí se puede isomerar y aparece isomerar, ¿está bien? Isomerizar. Profe, Entonces, en esas no tengo, no indica nada, No monoinsaturadas hay ni ninguna. poliinsaturadas. No. Oh, ¿y de colesterol tampoco te dice nada? No, tampoco. ¿Y de ¿De grasas estas de trans poli? tampoco? De Poli grasas tampoco. trans indica, no, claro, tampoco, indica 0 gramos. De grasas trans indica 0. De las otras Claro. no dice nada. Pero aparece grasas saturadas, que serán estas, pero no sé si serán unas mezclas de las dos. Ah, no, ya las dije, perdón. Me Ya las confundí. dijiste. ¿Sabes qué Eh, pasa? Para mí esto es lo interesante, que con el tema este de la ley de etiquetado y todo, que ven, o sea, no todos largan la misma información. Debería estar la información de cuánto es insaturado. Algunas marcas lo ponen, otras no. ¿Qué marca de manteca tenés? Tonadita se llama. Bueno, pero vos sabés que es una de las que más información tiene. Yo también ¿Sí? uso la tonadita Ah, a veces, bueno. sí. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, yo miré, a ver, en la Sanco, a ver si la encuentro. ¿Y valor energético? Así terminamos acá. ¿Dice algo? Tampoco lo dice. ¿Arriba no te dice el valor energético? Ah, sí, perdón, 75 kilocalorías. Profe, yo tengo aceite de coco. Ah, bueno, ese. Y yo voy a buscar otra manteca a ver qué, porque supuestamente acá todo lo que no Profe, sea. yo tengo dos distintas mantecas y tampoco es. Dice lo mismo dato que lo que pasó el chico. Oh, ¿qué tal? Estaremos diciendo que el resto serían grasas insaturadas. De los 8,3 tenés, los otros 3 gramos serían insaturadas en general, sin separarlas como mono o di. Probablemente. O sea que con dos tipos de manteca, me voy a fijar a ver si es la que yo había buscado. ¿La porción también es 13 mililitros para los aceites de ustedes, coco y oliva? La mía, profe, es de 10 gramos. El coco, el de coco. Sí, El de es lo coco mismo, sos por vos. favor. sí. ¿Cómo? Ah, o sea, los El dos. aceite de coco, como es sólido generalmente, o sea, Claro. está en gramos igual que la manteca. Pero la conversión, no sé por qué la están haciendo así, que son los 13 mililitros o la porción, digamos, estándar sería o 13 mililitros o 10 gramos, ¿sí? En base a 10 gramos. ¿Y el de oliva? ¿También dicen gramos la porción? Sí, profesora, pero la porción es de 14 gramos. Oh. Bueno, Yo, profe, el de coco, le voy diciendo, sí, dale. grasas totales 10 gramos. Es solo grasa. No dice más nada. Pues de las cuales saturadas son 8,65. Y después no aclara más nada, aparte de que las trans son 0, pero no dicen monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y el valor energético son 86,2 calorías, kilocalorías. Ujú.
Profe, una pregunta Sí. en cuanto a la ley del etiquetado, porque hace poco leí que no sé quién acá de Mendoza, o sea, él decía que sí, el objetivo está bien, pero no está bien la metodología que querían hacer, porque quizás, por ejemplo, algunos lácteos iban a aparecer con excesos así de grasas, y como que no le aparecía la etiqueta del hexágono negro. Creo que Cobos fue. Yo también leí la nota que les parecía bien, pero no la forma. Porque iba a aparecer como que tiene mucha, a ver, los yogures son una locura de azúcares que tienen. Con las grasas. Clasifican como golosina, creo, profe, los yogures. Claro, los yogures clasifican como golosina, tal cual. O sea, Pero- y no todos van a clasificar o algunos serán por las grasas, otros serán por los azúcares, ¿sí? O qué sé yo, una papa frita podrá ser por el contenido de sal también, grasa y sal, por ejemplo. La verdad Claro, que la porque ley de etiquetado es un lujo, el trabajo que tiene hecho. Obviamente nada es perfecto, pero tiene un trabajo encima esa ley, y mirando, por ejemplo, Chile, mirando otros países de Latinoamérica que ya lo tienen, y que además de tenerlo, ya en pocos años, en los 5 o 6 años que lleva implementado, han visto el cambio en la salud, en la disminución de la obesidad en las personas. ¿Mm? Porque realmente, o sea, miren esto, o sea, no tenemos ni idea de lo que comemos. Y sí somos, o sea, es como que están con el látigo permanente, ay, que tenés que adelgazar, que somos todos obesos y que qué es eso, pero si todo lo que tenemos a la mano son cosas que son golosinas, que no deberíamos estar comiendo, estamos comiendo muy mal. Sí, es re loco ver los productos que el marketing clasifica como light con más de 3 hexágonos. Son altos en todo. En todo, no hay. Bueno, eso, o sea, eso creo que es lo importante, que podamos, porque esto es lo que nos está tocando vivir, ¿sí? Y modificar, porque realmente no se puede engañar con publicidad, cuando ya es una cuestión de salud pública, ¿sí? Social, que ya está instalado, es un problema muy serio. Entonces, por eso la ley de etiquetado sí tiene sus defectos, pero y han habido varios en otros países, en Europa, por ejemplo, comentaban esto, lo que decía Cobos, a ellos les pasó, porque bueno, la industria alimenticia es muy fuerte, tanto que ha hecho que acá no se haya implementado todavía, ¿no? Pero bueno. Vemos el de que tengo de aceite de coco tampoco tiene grasas insaturadas, ¿sí? O sea que estamos igual, y tengo uno agroecológico. Así que muy bit. Yo no sé, ahí van a ver ustedes que he dejado en este Word una página argentina en donde se pueden consultar todas las etiquetas, porque ver esto es bien difícil a veces. Y plantea inclusive qué tiene de más con distintos tipos de etiquetado. Así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿y el de Lo oliva? ¿Quieren que completemos el aceite de oliva? Bueno, se lo dicto rápido. Dale, dale. Grasas totales, 14 Sí. gramos de la porción. Lo de una porción. Sí. Saturadas, 2 gramos por porción. Nada. Ajá. Monoinsaturadas,
10 gramos. Está lo bueno, profe, que tiene muchas monoinsaturadas. Tal cual, Y 2 tal cual. poliinsaturadas, 2 gramos de poliinsaturadas. Ujú. No muestra acerca de las grasas trans, no nombra nada. Dice que tiene 0 gramos de colesterol. Tal cual. Colesterol no pueden tener. Había Sí. una vuelta que en la avena, por ejemplo, en la avena Quaker, decía sin colesterol. Puedo decir, qué chantas que son, ¿cómo le van a decir? El colesterol es de los animales, o sea, los producimos los animales, no los vegetales. No hay colesterol en nada que sea vegetal, chicos. Por eso que lo puse, porque yo digo, y acá qué pena, por eso preguntaba en la manteca, yo quería poner de grasa vacuna. En esos lugares sí, es donde hay que mirar colesterol, porque somos los que sintetizamos colesterol, ¿sí? Pero las plantas no. Así que... Profe, a mí se me hizo una duda, entonces siempre tenemos que buscar que tengan mayor porcentaje de grasas monoinsaturadas. Para cuando vamos a cocinar, o sea, ¿saben qué? Todo esto es una discusión, o sea, que están dando entre la gente que le interesan estos temas, porque se hablaba, ¿viste? O sea, a ver, todos queremos cocinar, a mí no me gusta que se me pegue la fuente, por ejemplo, yo no cocino mucho frito, pero sí cocino con aceites, y entonces, esto que decía, a ver, ¿qué decido? ¿Decido hacer una torta con manteca o con aceite? Y bueno, si voy a hacer una torta con aceite, voy a buscar que no sea tal vez un aceite de girasol, por ejemplo. O para cocinar es mejor un aceite de oliva, lo que están diciendo ahora, ¿sí? Yo, por ejemplo, el aceite de oliva intento, no, además de por el costo, se lo pongo a todo, o sea, arriba, que venga todos esos nutrientes sanitos, ¿sí? Y bueno, para lo otro, por ejemplo, inclusive a veces para engrasar una fuente o lo que sea, estoy usando una manteca. Grasa no me animo todavía. Ya no me acuerdo cómo se hacía la grasa del pelo, pero prefiero más algo que sea saturado, porque si se va a saturar y se va a saturar, o sea, se va a transformar en trans, prefiero que sea saturado, que el cuerpo lo puede digerir mejor que una grasa trans. Claro, entonces si es caliente, buscamos que sea saturado. Si lo vamos a comer en crudo, por así decirlo, que sea monoinsaturado. Tal cual. Bien. Tal cual. Poliinsaturado sería también esto que hablábamos del omega 6, omega 9, todos esos son poliinsaturados. Y también los necesitamos. Las proporciones son chiquitas, ¿sí? Pero las necesitamos. Perfecto. Gracias, profe. Van a decir que le estoy haciendo promoción al aceite de oliva, pero... Profesora, y acá en la parte del valor energético, ahí me surge la duda, dice 120 calorías con minúscula. Yo tenía entendido que una caloría alimenticia es 1 kilocaloría energética. Sí. Y se diferenciaba con la C mayúscula en la... Pero acá sale con C minúscula. Pasa que igual también la etiqueta es bastante hogareña, por decirlo así. No es tan industrializada la etiqueta, por tanto... Claro, a lo mejor... Estoy seguro si puede que sean, como veo que todos tienen valor energético de kilocalorías por porción, Claro. si son calorías alimenticias. ¿Y cuánto Claro. es? 120. El valor. ¡Wow! Altísimo. Uh-huh. Altísimo. Mira vos. 120. Aceite de oliva colonial. Gracias por el dato.
Igual, profe, porque No, la porción es de 14. Si la llevamos a 10 gramos, son los 87 calorías que tienen todos. claro. Bien. Ah, bueno, menos mal. Pero bueno, 14. recalcar eso, también quería dar como dato lo de la caloría alimenticia, lo de la caloría energética, la diferencia, y de que estoy viendo que acá ponen como caloría, en comparación, caloría alimenticia, y sin embargo la simbolizan como caloría energética. Ujú. Eso es un error en realidad. Sí, eso iba a decir, que inclusive muchas veces el tema es con el tipeado cuando hacen la etiqueta, que cuando querés acordar, a ver, todo esto, no, o sea, todo el tema de unidades no les gusta a todo el mundo. Esa C Entonces da lo mayúscula es muy mismo. importante. Claro. habla de orden 3. Pero bueno, es como con la boleta del gas, que vieron que decía calorías y cuando tenían que ser kilocalorías. Y bueno, es algo que está impreso y que como si nadie, bueno, que nadie lo mire. Entonces, y es un error, no es lo mismo caloría que kilocaloría. Bien, ¿vieron las diferencias? Con las mantecas entonces y el aceite de coco, estamos ahí, tenemos mucho porcentaje de saturado. Y se ven bien la diferencia entonces entre el cañuelas, el de girasol, y fíjense la diferencia entre, tiene más poliinsaturado, mientras que el de oliva tiene monoinsaturado. Ujú. Con lo que tenemos en la casa. Buenísimo. Yo fui a buscar una margarina, profesora, Oh, ¿me va a incluir una margarina? pero Me no muero. encontré los lentes, así que no le puedo decir lo que dicen. Encontré la margarina, Ay, no. pero no mis lentes. Ay, no, profesora. Ponga, No, pero sí, por le saqué favor, una foto, sáquemele una foto. le saqué la foto, le saqué la foto. A ver, si no, Pero los ¿cómo lentes no encontrar? los encontré, ¿puede creer? Bueno, a ver, decime, Entonces, Lili. a ver, Y que está ¿Cuánto es igual, la ¿no? porción? ¿Cuánto es la la porción es porción? de 10 gramos. Una cucharada sopera. Ajá. Aporta 51 calorías por porción. Oh. Decime que la hace por transesterificación. Ah, no me pidas tanto porque no. Te dije que no tengo los lentes. Bueno. Porque si no, las 51 kilocalorías no van a ser tan buenitas. Va. Bueno, y tiene grasas totales 5,8. Saturadas 2,2. Medio raro. Y Pero 0 grasas trans. Eso es todo lo que obtenés todo lo que como dice. información. Me muero. Mirá, pero aparte la porción de 10 gramos, 5,8. ¿Y el resto? No sé, porque todo lo demás es 0. Cero proteínas, 0 carbohidratos. Lo único que tiene es sodio. Lo demás no tiene nada. Uh-huh. Claro, porque en el proceso igual que con la manteca también para Fibra hacerla 0, proteína 0, carbohidratos 0, todo 0. ¿Y qué es? Entonces, No si sé no es qué tiene. carbohidrato, no es proteína. No sabría, no sabría ¿Será un decirte. plástico? A ver, dejémoslo para polímero. No sabría decirte lo que estamos comiendo. No. Lili, me tenés preocupada con eso que tenés. Pero el tema es que no puedo leer la letra chica, no te puedo decir qué más dice. Por favor, decime el nombre de esa. Esa es la margadán. Ah, Margadán, mira vos. Yo iba a decir, te Un iba a empezar solcito. a cantar, era para untar. Sin tac. Danica, Eso te dice. no puedo creer.
Mirá vos. Bueno, definitivamente esa es una etiqueta que está mintiendo, porque no hay forma, si es una margarina que no tenga, no cierra no cierra la porción. Con nada cierra. Bien. Terrible. Bueno, para guardarlo y dejarlo ahí para que... Para no hacer un bizcochuelo más es esto. Claro. Yo sabes que últimamente con el perro, con el Teo, me mira con algunas cosas como diciendo, ¿esto comieron? Y le hace así y se va. Así que tengo un catador que le gusta comer comida y hay cosas que no las come. Así que eso, hacelo con la Lula. A ver qué hace la Lula. Bueno, ahora les cuento que dice, por ejemplo, que tiene 0 carbohidratos y sale un cartel acá que dice jarabe de glucosa en los ingredientes. Bueno, ahí está. Ahí está. Jarabe de glucosa. Ya sabemos que tiene. Todo lo demás es glucosa. Terrible. Bueno, y después tienen un montón de conservantes y todas esas cuestiones que se ve que son los 5 gramos que faltan. Terrible. Bueno, estamos en hora. El cuadro. No detengamos más a los chicos, bueno, que ya nos están abandonando. Bueno, nos vemos con los que puedan encontrarnos mañana para ver el tema de polímeros y bueno, veremos los ejercicios de jabón, de grasas y aceites. Chao, nos vemos. Profe,